Hola estimados, muy contentas de estar en este Congreso Internacional Online sobre Mediación Policial y Policía de Proximidad, aportes para la construcción de la paz social en el marco de los derechos humanos. Me presento, soy la profesora Clara Patricia Orce, abogada, mediadora judicial y familiar, y quiero compartir con ustedes el tema de la importancia de las herramientas de la mediación en la función policial. Para empezar, recordemos el concepto que hace Folger y Taylor respecto de la mediación, diciendo que es un proceso mediante el cual los participantes, junto con la existencia de una persona, personas neutrales, que significa que no tienen un interés particular en la cuestión conflictiva, aíslan sistemáticamente los problemas de disputa importante, y traigo a colación lo que nos enseña también Uri, que dice que tenemos que separar las personas del problema y atacar el problema y no a las personas. Entonces, importante es focalizar y poder ser objetivos en cuanto al problema que se está tratando, con el objeto de encontrar opciones, las posibles alternativas, y buscar un acuerdo posible, ¿no? Si que pueda ser o no, que se ajuste más que nada a las necesidades de las partes. Entonces, hoy en día hablamos de un cambio de paradigma. En tiempos fluidos y turbulentos es mejor pensar en la gestión, el manejo de conflictos antes de que buscar solucionarlos, porque a veces podemos llegar a un acuerdo o no. Lo importante es que las personas de alguna forma sientan que en esa reunión estamos con las herramientas de mediación, transformando el conflicto, de ir hacia una situación quizás que pueda agravarse en la violencia, a poder dialogar, para poder hablar, para poder focalizarse en los intereses, en la necesidad de cada una de las partes y buscar alguna alternativa posible de solución. En cuanto a la función policial, el Estado confiere al funcionario policial la autoridad para intervenir en la regulación de la convivencia social, pero puntualmente se busca que esta modalidad, recordemos que el funcionario policial está habilitado para el manejo, para el uso racional de la fuerza, y por eso justamente la modalidad en cómo interviene dentro de la convivencia social es importante, sobre todo en las sociedades democráticas y lo que estas sociedades democráticas demandan al funcionario policial. Entonces se busca que este efectivo esté adecuadamente formado para el ejercicio responsable de su profesión, para que pueda ejercer esta autoridad conferida por el Estado de una manera sistemática y disciplinada, pero sobre todo eficaz y efectiva en la resolución de las situaciones que intervienen. Va a haber situaciones en las que obviamente tenga que usar el uso racional de la fuerza, y otras que pueda llegar a utilizar las herramientas de la mediación, de la comunicación, para, en ese momento, tratar de buscar una alternativa pacífica al conflicto, a la situación que se le presenta. Hablamos entonces de un profesional policial orientado en su accionar a la proximidad al ciudadano, ¿no? Al cuidado de la seguridad del ciudadano dentro de una sociedad democrática. La mediación en la función policial posibilita, entre otros aspectos positivos, potenciar el uso de las herramientas mediadoras como una estrategia de seguridad pública, de abordaje de estos conflictos. Por eso es importante brindar en la formación de los cuadros policiales estrategias de este proceso de gestión adecuada de conflictos, como es la mediación, y darle justamente esta posibilidad de otra forma de abordaje a las conflictivas urbanas sobre todo, y buscar con ello, con este uso de las herramientas de la mediación, que escale de alguna forma este conflicto, evitar que escale de una forma que pueda llegar a una situación muy grave, un delito. ¿Qué tenemos dentro del campo policial? Tenemos los conflictos vecinales, por ejemplo, comunitarios en la calle, y el rol que cumple en este sentido es ayudar a las partes en esos momentos a comprender la situación, a buscar alternativas para poder solucionar el tema de una manera no violenta, y desescalar la situación. Fíjense todo lo que tiene que realizar el funcionario policial y todo lo que puede de alguna forma llegar a que esta situación, que es obviamente que puede ser muy conflictiva, con el diálogo, con la comunicación, con esta proximidad con el ciudadano, puede llegar a desescalar la situación y puede evitar muchas veces la judicialización también de las cuestiones problemáticas. De esta manera podríamos decir entonces que el funcionario policial es un constructor de la paz social.
en el uso de las herramientas que la mediación le otorga, aplicado obviamente al caso concreto. Va a haber casos en, como dije, va a tener que hacer uso racional de la fuerza, pero va a haber otros en que puedo utilizar las herramientas de la mediación. Veamos justamente cuáles son estas herramientas. En primer lugar tenemos la escucha activa. Hay una gran diferencia entre oír los ruidos que tenemos dentro del contexto en la de escuchar atentamente a la persona que está enfrente nuestro. Implica entonces utilizar todos los canales de comunicación, tanto los verbales como los no verbales. Es utilizar los gestos, el lenguaje corporal, los sonidos para comunicar. Estar atento al qué se dice y al cómo se dice. Incluye también los silencios, aquellas palabras que se van omitiendo en el relato, los sentimientos que acompañan al discurso, por eso es importante el cómo se dice, que pueden estar o no en relación con la situación que se está viviendo. Entonces, importante entre la escucha activa es hacer un contacto visual, por eso dice no dejar los celulares a mano, sino hacer un contacto visual, no distraerse, no pensar en otras cosas en ese momento cuando estamos escuchando, observar el lenguaje corporal de la persona, porque la persona cuando nos va contando también de alguna forma, en forma inconsciente, nos va mostrando esos puntos que de alguna forma le afectan y de cómo le está afectando. No juzgar y preguntar con claridad. O sea, aquellas cuestiones que a mí no me quedaron claras, hacer las preguntas, que es otra herramienta que vamos a desarrollar más adelante. Otra herramienta importante es el parafraseo. ¿Qué es el parafraseo? Es devolver el relato a las partes, aquello que yo ya había escuchado, para asegurarse de que recibí el mensaje en forma correcta, que escuché de la forma correcta. Decir con palabras propias y de manera sencilla, una forma también de resumir, y focalizar los temas, porque vamos a encontrarnos con personas que no solamente nos está contando la situación, sino está contando una cantidad de cosas de su vida y se pierde lo focal del relato, aquello que es más importante. Entonces, en el parafraseo, yo tengo que tratar de buscar esas cuestiones importantes en la conflictiva, que me ayuda a buscar la posible solución, y al devolver el relato lo tengo que hacer sobre esos puntos importantes. Obviamente, otro tema es neutralizar el lenguaje ofensivo y connotar positivamente. Vamos a ver que al ser seres emocionales y estar dentro de un conflicto, las personas a veces lanzan un lenguaje muy fuerte, o mensajes violentos o agresivos o groserías, entonces hay que sacarles esa cuestión, que no hace en sí a la búsqueda de la posible alternativa del caso. Entonces, le sacamos esas cuestiones ofensivas. Me permite también aclarar puntos en caso de ser necesario, porque cuando yo parafraseo, suelo terminar el parafraseo diciendo, ¿es así? ¿Entendí bien? ¿Es esto lo que usted me está diciendo? De esa forma le estoy invitando al otro a que, en caso de ser necesario, me aclare algún punto que yo quizás no lo comprendí, o que también pude haber omitido. Entonces, eso también me permite que la persona también entienda que yo lo atendí, que lo escuché correctamente. Una herramienta importante es la empatía también, que es comprender las perspectivas del otro. Ver desde sus ojos también nos dicen. No necesariamente esto estar de acuerdo, sino que tratar de entender por qué esta persona lo está viendo de esta manera. ¿Por qué lo ve desde este punto de vista? ¿Qué es lo que hace que esta persona visualice esta cuestión de esta manera y no de otra? Se relaciona mucho con la escucha activa, o sea, tengo que estar atento al contenido, a la forma como se transmite el mensaje también, entender de una forma receptiva cómo esta situación lo está afectando en ese momento, tratar de entender por qué lo afecta de determinada forma y por qué no de otra. Recordemos que cada individuo es distinto y está perfecto que sea así, cada uno es diferente, cada uno tiene su propia historia, sus propias creencias y valores. Yo lo que tengo que hacer es tratar de entender de dónde está visualizando esta persona esta conflictiva, por qué lo ve así. No juzgándolo, sino que es tratar de comprenderlo. Cuando yo trato de comprenderlo, es mucho más fácil que yo pueda de esta forma, desde esa forma de pensamiento, acercarme y tratar de ver, bueno, qué posibilidades hay de solucionar, buscarle otras alternativas, porque voy a comprender por qué lo está viendo de esa forma y no de otra. También una herramienta importante es el mensaje en primera persona, el mensaje yo,
La finalidad es evitar que se critique al otro, porque cuando uno critica al otro, ¿qué hace la otra persona? Se cierra, ya no nos escucha más y muchas veces puede escalar a cuestiones más violentas. Entonces, el mensaje en primera persona se trabaja en cómo la persona se siente, cómo le afecta la situación. Por ejemplo, no es lo mismo decir es un vago, escucha música alta a todas las horas, como por este caso en la imagen vemos que son dos vecinos que están con un problema de volumen, que decirle que el señor le diga, necesito que baje el volumen para poder estudiar. Focalizo en qué es lo que necesito en ese momento, cómo me siento y qué es lo que necesito. Expresar lo que se siente desde el lugar yo, del lugar lo que uno necesita, antes de criticar al otro, también predispone al otro a estar más abierto a lo que está escuchando. ¿Mm? A estar más abierto también a brindar otras posibilidades de solución, a no sentirse atacado. Otra herramienta es el manejo de emociones. Importante es no negarlas, reconocerlas, gestionarlas, pero gestionarlas de una forma pacífica. Fisher y Uri Patton establecen algunos pasos para poder gestionar las emociones. Entre ellas es reconocer y entender las emociones. No podemos negarlas porque es como una olla a presión, que en algún momento va a saltar por algo. Entonces, reconocemos que somos seres emocionales. Antes de racionales somos seres emocionales, pero al saber que somos seres emocionales, también tenemos que saber que tenemos que gestionar esas emociones. Hacerlas explícitas de manera no violenta y reconocerlas como legítimas. Permitir que el otro se exprese y no reaccionar frente a estallidos emocionales. Cuando uno reacciona a ese frente a estallidos emocionales, el que tiene el control ya es el otro y no uno. Entonces es importante eso. Hay personas que también buscan que el otro estalle para que de alguna forma justificar la violencia, justificar que el conflicto se agrave. Entonces, ante ello, ¿qué tiene que hacer uno? Es no reaccionar frente a estos estallidos y controlar uno mismo su emoción. Otra herramienta es el pensamiento lateral, que para ser un poco más resumido, es la forma de buscar otras alternativas que sean más creativas, más abiertas. Tenemos un pensamiento lineal, sabemos que para ir a un determinado lugar tenemos que pasar por determinadas cuestiones, pero en este caso, como acá vemos en la imagen, no es ir de A a B directamente, de A a C directamente por B. Acá tenemos otras formas de ir hacia el otro lado, como vemos en la imagen, ¿no? Podemos saltar el muro, ir por abajo, al costado, rodear. Bueno, eso es lo que nos ofrece el pensamiento lateral. Tener otras ideas creativas que se puedan utilizar al momento de pensar en una posible solución a una cuestión problemática. Una herramienta importantísima, no solamente como herramienta de mediación, sino en general para poder recabar información, es la pregunta. A través de ello podemos indagar la versión del conflicto de cada parte, conocer cuáles son los intereses reales de cada uno, y tenemos diferentes tipos de pregunta. La pregunta abierta, cerrada, reflexiva, las que pude considerar yo más importantes en este caso. Abiertas son aquellas que nos permiten obtener información, que generalmente inician con el quién, dónde, cómo, cuándo, para qué. Entonces la persona nos relata y nos da mucha información, son abiertas. Las cerradas, de alguna forma también me permiten confirmar esa información que hemos recibido con la pregunta abierta. Las cerradas se caracterizan porque la persona responde por sí o por no. ¿Mm? Y las reflexivas, las partes pueden pensar, pueden rever su postura. En las reflexivas lo que queremos es que la otra persona de alguna forma se ponga en el lugar del otro. ¿Usted qué cree que sentiría si haría él si pasa esto? ¿O cómo usted reaccionaría si pasa lo mismo? Entonces permite que la persona piense, también se ponga en el lugar del otro y desde allí buscar también, como decíamos siempre, alguna alternativa de acercamiento, de solución. Así como el pensamiento lateral, otra herramienta es la tormenta de ideas que busca potencializar la idea creativa. Sucede que cuando estamos frente a dos personas muy cerradas en sus posiciones, cuando uno va gestionando de alguna forma, se van saliendo respuestas uno del otro, la persona se cierra de tal forma que todo lo que uno le dice no, 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 no.
Entonces es un momento que se produce el estancamiento. Para poder salir de este estancamiento, una herramienta importante es la tormenta de ideas. ¿Qué se hace? Se le pregunta a la persona, bueno, ¿qué se le ocurre? Si pudiera ser, ¿qué se le ocurriría? ¿Cómo podríamos? No importa si sea algo que pareciera imposible, anotemos. Es la técnica del torbellino de ideas. Anotemos con el todo vale, ¿no? Se aceptan todo tipo de ideas, se deja volar la imaginación. ¿Qué idea se le ocurre? Eh, ¿qué, ¿Cómo podría usted ver otra forma de solucionar la cuestión con el Señor? ¿Mm? Y una vez que se anotan todas estas ideas, sin juzgar cuáles son posibles o no, ahí después, una vez que se anotan todas, se van determinando, ¿no? Cuáles son posibles en cuanto a costos, en cuanto a leyes, en cuanto a cuestiones operativas, materiales, técnicas, para ir ya viendo algunas alternativas sobre las cuales trabajar. Bueno, estas son algunas de las herramientas que estuvimos viendo. Quiero cerrar este tema que compartí con ustedes con esta frase que dice, lo que cuenta en la vida, es de Nelson Mandela, lo que cuenta en la vida no es el mero hecho de que hayamos vivido, es la diferencia que hemos hecho en la vida de los demás, lo que va a determinar el significado de la vida que llevamos. Y yo subrayé justamente esto que dice, lo que cuenta en la vida es la diferencia en la vida de los demás que va a dar significado a la vida que llevamos. Y me encantó buscar todas estas acciones que realiza nuestra policía del Chaco. A veces solamente se sale a repercusión las cuestiones negativas y pienso que es muy importante valorar el trabajo policial de nuestra policía del Chaco, valorar todo lo que está haciendo en esta época difícil de pandemia desde el principio, cómo ha cuidado a la ciudadanía, cómo ha buscado ser un policía de proximidad respetuoso. Acá estamos viendo diferentes acciones desde el 911, desde la policía rural, desde bomberos, desde una policía solidaria, y cómo también la ciudadanía, de alguna forma, también acompaña este accionar que hace la policía. La importancia de la mujer como funcionario también policial, sobre todo en ciertas situaciones que es tan importante encontrar a una mujer para poder escuchar quizás a otra femenina o a otros sujetos vulnerables, qué importancia es su accionar. Entonces quería despedirme con esto, ¿no? Con esta frase que decía que la diferencia es lo importante. Y pienso que nuestra policía del Chaco hace la diferencia en estas cuestiones y qué importante valorarla. Muchísimas gracias por su atención y bueno, nos vemos pronto. Hasta luego.